Señor Mancuso, ¿usted se ha reunido con el doctor Álvaro Uribe Vélez? Por supuesto, me he reunido con él. El presidente Uribe, así como tuvimos alianzas y fuimos aliados en la guerra, sé que el hermano del señor Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, tenía relaciones con ese grupo. Las autodefensas en aquel momento teníamos un gran poder. Álvaro Uribe y Santiago Uribe habían estado en una región de la Caucana posterior a la operación del Aro. Salvatore Mancuso fue el jefe máximo de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia después del asesinato de Carlos Castaño, ordenado por su propio hermano Vicente. A diferencia de casi todos los otros jefes paramilitares, Mancuso recibió una educación exquisita. Atendió la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos y la Javeriana de Bogotá. Asistió a los clubes sociales de Montería y quizás también a otros en Bogotá y sabe exactamente cuándo algunas personas de bien decidieron asociarse con criminales dentro de la lógica del vale todo. Mancuso volvió a Colombia después de cumplir su condena en Estados Unidos y de haber pasado por una especie de limbo esperando si era enviado a Colombia o a Italia, país cuya nacionalidad tiene por ser hijo de italiano. Él venía de un limbo y cayó en otro, porque aunque ya pasó 15 años preso en Estados Unidos pagando su condena por narcotráfico, tiene asuntos pendientes con dos jurisdicciones, la de Justicia y Paz, creada como tribunal especial para el proceso con los paramilitares, y la JEP, creada para los guerrilleros de las FARC, miembros de la fuerza pública y terceros responsables. La JEP no estaba inicialmente concebida para procesar a miembros de las autodefensas como él, pero ahora parece que sí, dentro del galimatías jurídico en el que vivimos en Colombia. Su aterrizaje en el país hace poco más de 3 meses tiene algunos aterrados por todo lo que sabe y puede decir. Sin duda, hay muchos temas para hablar con él. ¿Cómo está, señor Mancuso? Muy buenos días, Daniel. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia que nos escucha. Muy amable por invitarme a este su programa. Señor Mancuso, quiero que empecemos con un tema de mucha actualidad. En esta semana fue condenada civilmente en Estados Unidos la multinacional bananera Chiquita Brands por la financiación que les dio a ustedes, a los paramilitares. La justicia estadounidense le ordenó a la bananera pagar 38.3 millones de dólares a 9 familias, pero los casos pendientes son más de 6.000. Por favor, cuéntenos cómo les pagaba Chiquita y sus filiales como Banadex y Banacol a los paramilitares. Mire, Daniel, yo pienso que esta condena que acaba de recibir Chiquita Brand es un éxito para Colombia, es un éxito para las víctimas, en la medida en que envía un mensaje bastante claro, y es que las empresas nacionales o internacionales no pueden continuar financiando a los actores del conflicto armado, porque esto básicamente de manera indirecta nos hace responsables de los hechos que cometen estos actores ilegales. Chiquita Brand es una empresa que le ha aportado recursos, le aportó recursos a la autodefensa en el pasado, le aportó recursos a la guerrilla en el pasado. Por lo tanto, tiene una responsabilidad histórica en estos hechos. El comandante Carlos Castaño y mi persona nos reunimos con algunos directivos de esta empresa para pactar y organizar que nos entregaran 3 centavos de dólar por caja de banano exportada. Eso realmente sucedió con Chiquita. 3 centavos de dólar por cada caja de banano. Yo le quiero preguntar también otra cosa. Chiquita tenía una zona de régimen especial aduanero en el puerto de Zungo, en el Urabá. Según las investigaciones, por ahí entraron 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos para las autodefensas. ¿Cómo fue esa operación? Bueno, no la manejé directamente, eso se lo manejó el comandante Carlos Castaño. En ello ayudaron el comandante alemán Raúl Hasbun y algunas otras personas, Rodrigo Belecero. Y efectivamente se descargó por el puerto de Songo de Chiquita y hubo otro armamento que ingresó por el Golfo de Urabá que ya se descargó en mitad del Golfo. Ya, esas armas fueron usadas para efectuar masacres. Los señores de Chiquita que pagaban por la operación
sabían que ese era el destino de esa ayuda en el Urabá y también en el departamento del Magdalena? Esas armas se utilizaron para combatir a la guerrilla en alianza con el Estado colombiano durante el transcurso del conflicto armado, por supuesto. Y todos aquellos que le entregaban recursos a la autodefensa sabían que éramos una organización contrainsurgente, que estábamos enfrentados a una guerrilla que quería tomarse el poder por las armas e instaurar un régimen, una dictadura del proletariado, y asesinaba a todos aquellos que estuviesen en contra de su ideología y de estas intenciones que tenían. Así que sabían quiénes éramos las autodefensas y a qué nos dedicábamos. Los abogados de Chiquita en Estados Unidos especialmente han dicho que la empresa tenía presiones extorsivas de parte de las autodefensas, es decir, que entregaron el dinero porque tenían un fusil apuntándoles. ¿Eso es verdad? Bueno, yo declaré en el caso de Chiquita Abraham en Estados Unidos, cuando estaba en Estados Unidos. De hecho, fueron dos declaraciones que hice en ese caso. Y efectivamente, ellos colaboraron sin necesidad de que se les pusiera un fusil apuntándolos. Señor Mancuso, usted nombraba hace un momento a Raúl Hasbún como uno de los artífices de esta operación. Él es conocido con el alias de Pedro Bonito y en sus declaraciones dijo que de esa financiación de la multinacional bananera y de otras empresas bananeras estaba enterado el secretario de gobierno de Antioquia de la época, Pedro Juan Moreno Villa. ¿Usted conoció al señor Pedro Juan Moreno Villa? Correcto, lo conocí. Señor Mancuso, ¿usted puede recordarnos quién era el gobernador de Antioquia cuando Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno departamental? Era para ese entonces el señor Álvaro Uribe Vélez, que posteriormente fue presidente de la República en dos ocasiones. Eh, eh, Según el testimonio del señor Hasbún, Pedro Juan Moreno Villa sabía de esta financiación, de a dónde estaba dirigida. El entonces gobernador, que era el superior inmediato del doctor Moreno Villa, el ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez, también conocía el destino de esas ayudas. Mire, eso es importante saber que ha sido este tema de la condena de Chiquita un éxito legal importante, una victoria para el país, para las víctimas. Y es importante saber que Pedro Juan Moreno efectivamente tuvo relaciones y alianzas con la autodefensa, fue nuestro contacto con la gobernación de Antioquia. Él fue el jefe de la cartera de gobierno, fue secretario de gobierno. Haga de cuenta que era la mano derecha de quien era el gobernador. Por lo tanto, con Pedro Juan Moreno se hicieron y adelantaron muchas actividades conjuntamente con las autodefensas y el Estado colombiano a través de las fuerzas militares. Y efectivamente, esas situaciones no son desconocidas. Muchos comandantes de autodefensa han declarado efectivamente que Pedro Juan tuvo esas relaciones con las autodefensas. De hecho, yo mismo lo he hecho en varias ocasiones. Sí, está claro que el señor Moreno Villa, de acuerdo con el testimonio de muchos exmiembros de estos grupos, tenía relación con las autodefensas. Pero la pregunta clara y directa es, ¿de esa relación estaba enterado el gobernador de la época, el doctor Álvaro Uribe? Bueno, eso era lo que decía Pedro Juan, que su jefe estaba enterado de la situación. De hecho, a ver, existe una relación de una persona que es la mano derecha del que dirige el departamento y llega a las autodefensas a pedirnos ciertas cosas, a hacer ciertos pactos, a organizar ciertas alianzas y operaciones que se adelantaron, y decía que su jefe político, por supuesto, era quien lo enviaba y estaba enterado de todas estas cosas. Seguramente en el curso de esta conversación tendremos que volver a temas parecidos, pero quisiera también que usted nos hablara de otra situación. Usted ha dicho, señor Mancuso, que desde Ecopetrol, la más grande empresa del país, que es de propiedad mayoritariamente estatal,
fueron también financiados los paramilitares, que les permitían perforar el poliducto o los poliductos del país y extraer combustible. ¿A qué nivel de Ecopetrol se tomó la decisión en esa época de respaldar el paramilitarismo? Bueno, efectivamente, Ecopetrol permitió nuestra financiación a través de la extracción de hidrocarburos del poliducto. Se notaban y nos entregaban los horarios en los cuales se transportaba ese hidrocarburo por el poliducto, los diferentes tipos de hidrocarburos que estaban transportando, gasolina, CPM, etcétera. Y tenían ellos unos sensores que les identificaban en las zonas donde se estaba extrayendo en ese momento del combustible, sabían que éramos nosotros, lo permitían. Inclusive, habían unas tinturas, por ejemplo, para tinturar la gasolina, para venderla de manera legal en las estaciones de servicio de combustible. Y eso lo utilizábamos para financiar las autodefensas. Ellos lo sabían. ¿Qué tan arriba? Estos fueron unas situaciones que se dieron y fueron patrones de macrocriminalidad que se utilizaron en los diferentes bloques de autodefensa, en la manera como se financiaron. Nos financiamos de las economías lícitas e ilícitas de la región y parte de esta financiación provino de allí, de los hidrocarburos. Ya, ¿usted podría mencionar nombres de funcionarios de Ecopetrol que estuvieron involucrados en esas operaciones? No, yo no coordiné eso directamente, me enteré como comandante de autodefensa, pero hasta donde tengo entendido, estas primeras acercamientos lo hicieron otros comandantes, pero me enteré por el comandante Carlos Castaño y por don Ramón Izaza, el comandante Ramón Izaza, de estos hechos y financiaciones de Ecopetrol, y lógicamente que todos en las diferentes zonas, los bloques que comandé no estuvieron exentos de financiarse a través de ese método por la información que nos pasaban y nos daban. Sí, era algo bastante complejo técnicamente porque no a todas horas va el mismo combustible a través de esos ductos, entonces tenían que conocer los horarios en donde estaba el combustible que ustedes podían, digamos, sacar a través de válvulas o perforaciones y vender después al público para financiarse. Correcto, así es. Esos horarios y esa información me imagino que tiene un margen de seguridad grande porque si no estaría abierto para que robaran en el momento que quisieran los interesados. Correctamente, así es. Uno de los saqueadores de ese poliducto de Ecopetrol o de uno de los poliductos de Ecopetrol se llamaba Luis Alberto Villegas Uribe y fue conocido con el alias de Tubo. Según el testigo Juan Guillermo Monsalve, tuvo su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, los hermanos Gallón Henao, Santiago Uribe Vélez y su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, son los fundadores del bloque Metro de las autodefensas que empezó en una hacienda que fue de la familia Uribe, la hacienda Cañaraca. ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? Bueno, yo no tengo información de cómo lo fundaron y cómo se conformaron. Sé que había un grupo en esa región lechera del norte de Antioquia y que funcionaba en esa región. Ya, pero usted no puede saber si realmente eso que dice que los hermanos Uribe Vélez con los Gallón Henao y los Villegas Uribe fueron fundadores de ese bloque Metro. Usted no estuvo enterado, señor Mancuso. Bueno, yo no tengo un conocimiento de quiénes fueron los fundadores. Sé que había integrantes de ellos. Sé que los Gallones financiaron en algún momento grupos de autodefensa. Sé que el hermano del señor Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, tenía relaciones con ese grupo que estaba en la región lechera del norte de Antioquia, Yarumal y alrededores. Ya, pero ese es otro grupo, ¿no? Ese es los 12 apóstoles, que era más del bloque lechero. Dicen que el bloque Metro tenía una rama urbana y una rural. Y esta sería la rural. De eso usted no estuvo enterado en su momento. No estoy entrado en el momento. No era una zona de que estuviese bajo el mando mío o donde tuviese tropas o dominio y control. Estaba bajo el mando de otros comandantes.
Ok, señor Mancuso, hablando del tema del expresidente Álvaro Uribe, a usted fueron a verlo a una cárcel en Washington los congresistas Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda. Según el expresidente Uribe, a usted le ofrecieron beneficios para que declarara contra él y contra su hermano Santiago. ¿Eso es cierto? Y si es así, ¿qué beneficios le ofrecieron? No, a mí nunca me ofrecieron ningún tipo de beneficios para declarar en contra de nadie. De hecho, ellos estaban interesados en que pudiésemos continuar con nuestra participación en Justicia y Paz. Y se les dijo que efectivamente, en mi caso particular, yo tenía el compromiso con las víctimas, con el país, con mi conciencia, y que independientemente de la extradición que sabía que se utilizó como un arma de guerra política para silenciarnos y evitar que reconstruyéramos verdades y hechos, yo continué con mi compromiso, así que avancé. Señor Mancuso, usted ha dicho también que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, tenía pleno conocimiento de la masacre del Aro. ¿Por qué afirma eso? Porque esos hechos fueron, básicamente le tengo que explicar el contexto de lo que sucedió para que ustedes puedan entender esta situación. ¿Quiénes eran las FARC en aquel momento? Las FARC tenían un gran poder militar, un gran poder de movilización de las tropas, tenían arrinconadas a las fuerzas militares. El Estado, las fuerzas militares estaban perdiendo la guerra con la guerrilla. Las FARC ejecutaban unos secuestros masivos a través de pescas milagrosas. No sé si ustedes recordarán eso para esa época. Y se decía que la gran cantidad de secuestrados que ellos retenían o secuestraban entre la vía que va de Medellín a Montería o Montería a Medellín, que los capturaban y secuestraban en esos retenes y esas pescas milagrosas, los llevaban a unos campos de concentración para secuestrados de la barbarie guerrillera en la región del Aro, en Antioquia. Así que desde hacía tiempo atrás, el señor Pedro Juan Moreno nos pidió a los comandantes de autodefensa que por favor organizáramos una operación militar en el área para recuperar esos secuestrados y para ejecutar una operación de castigo contra la guerrilla, una operación en la cual se nos entregó un listado que fue una barbaridad. Después de tiempo pude comprender que esto jamás debió haberse presentado, porque ir con una lista entregada por el Estado para asesinar, para ejecutar a unas personas, para que no siguieran supuestamente colaborando o fungiendo La, como milicianos o como financieros o como carceleros de la guerrilla. Entonces, con esa lista en mano ingresamos a la zona y ejecutamos estas acciones en el área. la lista la suministró el doctor Pedro Juan Moreno. No, la entregó el ejército, la brigada cuarta, el general Mano Salva para aquel momento antes de la operación, y después Rodrigo Dolbecero continuó a cargo de organizarla y se desarrolló en el año 1997, creo que fue. Sí, yo entiendo que la masacre fue especialmente cruel, que fueron personas torturadas delante de su familia y asesinadas, que todo eso pasó. ¿Usted participó personalmente en esa operación, señor Mancuso? A ver, esa fue una operación que se organizó las autodefensas en aquel momento. Teníamos un gran poder militar, político, social, económico y una gran capacidad de movilización de nuestras tropas. El ejército, el Estado estaba perdiendo la guerra contra la guerrilla para aquel momento y se nos pide a nosotros que entremos a intervenir, a fortalecer estas acciones y efectivamente eso hicimos y participamos varios bloques de autodefensa, Casa Castaño, Bloque Córdoba, Bloque Minero, muchos hombres de autodefensa porque allí operaba el bloque José María Córdoba y tenía la capacidad de reunir 1.500, 2.000 hombres en muy poco tiempo. Así que la idea era sacar a la guerrilla de esa zona, evitar que estuvieran cerca de los cascos urbanos y replegarla hacia las zonas montañosas de alta montaña y de retaguardia estratégica de la guerrilla. Básicamente, esas fueron las intenciones y recuperar los secuestrados que estuviesen en el área.
Pero usted particularmente, en lo personal, fue a la zona, señor Mancuso, usted abordó un helicóptero, estuvo en esa zona. ¿Cómo fue eso? Correcto, yo estuve en la zona en helicóptero, fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una operación bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero. ¿De quién era ese helicóptero, señor Mancuso? De las autodefensas de nosotros en ese momento. ¿Hubo más helicópteros involucrados en esa masacre del Aro? Correcto, durante la masacre o esos hechos violentos que se dieron en esa región, sobrevoló el helicóptero de la gobernación de Antioquia, hubo otro helicóptero que fue a recoger unos comandantes guerrilleros, hubo varios helicópteros durante el transcurso de la operación. Ya. El testigo Francisco Villalba, que fue asesinado, afirmó primero que Uribe sabía, luego se retractó, después aclaró que realmente no se había retractado, sino que le había firmado una hoja a un compañero de prisión, Jesús Chucho Sarria, y en su momento fue desmentido por usted. Finalmente, ¿qué parte es verdad de lo que decía Francisco Villalba y qué parte no lo es? Bueno, yo realmente no conozco todas las declaraciones de Francisco Villalba, me pusieron de presente algunos apartes en algún momento, que señalaba que Álvaro Uribe y Santiago Uribe habían estado en una región de la Caucana posterior a la operación del Aro, donde estuvo el comandante Carlos Castaño, Rodrigo Belecero, mi persona, condecorando a los participantes de la operación. Esa condecoración fue cierta que se dio, pero no hubo participación en esa condecoración de los hermanos Uribe Vélez. Entonces, hubo verdades y hubo mentiras. Ok, es decir, es cierto que participó un helicóptero de la gobernación de Antioquia, es cierto que el señor Pedro Juan Moreno Villa sabía de esto, es cierto que los militares de la Cuarta Brigada de la época, comandantes, usted habla del general Manosalve y después de otro comandante, informaron y entregaron la lista de las personas que debían asesinar las autodefensas, pero, y es cierto también que los miembros de este grupo paramilitar que participaron fueron condecorados, pero lo que no es cierto es que el señor Santiago Uribe Vélez y el señor Álvaro Uribe Vélez hubieran estado en esa ceremonia de condecoración. ¿Es correcto? Es correcto, así es. Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia. Hasta ahí el primer trino. El segundo dice, comillas, este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del aro. Repito, nunca se reunió en el ubérrimo conmigo, nunca hablamos. No pasé de cruzarnos saludo por mi vinculación con Montería y sin que se supiera que era bandido. Logros de la dolosa teoría bisagra de la JEP-FARC. Cierra comillas. Señor Mancuso, ¿usted se ha reunido con el doctor Álvaro Uribe Vélez? Por supuesto, me he reunido con él. ¿Dónde se Ese ha reunido? Me he reunido en diferentes oportunidades, en el Huérrimo en una, acompañado del coronel Raúl Suárez, en unas carreras de caballo por allá, en la pista de aviación de Verástegui, en Córdoba, cerca de Cienagador y Cereté, ahí en esa intermedio. Y en algunos otros establecimientos comerciales o lugares nos hemos encontrado. De hecho, teníamos una reunión cuando él estaba en campaña en Tierra Alta, a la que él no pudo ingresar porque tenía demasiados carros que lo iban siguiendo y no pudo ingresar a reunirse conmigo. Pero bueno, esas son las maneras en las que las personas tratan de evitar que la justicia llegue a donde ellos. Son personas que muestran una enorme valentía para algunos temas, pero para otros el temor a ser juzgados y a ser públicamente lapidados por sus acciones del pasado, los lleva a tratar de defenderse aún arguyendo situaciones que no son ciertas. ¿Estaría dispuesto a aceptar una discusión cara a cara con el señor expresidente Álvaro Uribe si él lo accediera a ella?
Yo no tengo ningún inconveniente en esto. Yo creo que lo importante es no politizar estos temas. En la medida que asumir responsabilidades. Y este es un tema básicamente judicial que debe ser resuelto en los tribunales judiciales de cierre. Y es allí donde tenemos que encontrarnos a resolver todos estos temas. Ahora, yo no tengo ninguna intención de que el señor expresidente Uribe vaya a la cárcel. La cárcel no sirve de nada. Yo he estado en la cárcel durante casi 18 años y esto no lleva a nada. La cárcel son universidades del crimen y quienes no tenemos la convicción, la fortaleza espiritual y mental para poder solventar estas situaciones, quizás le hagan mucho daño a las personas. He visto cómo muchas personas en las cárceles no entran a restaurar el daño que hicieron, no entran a resocializarse, sino que por el contrario salen con un PhD en cómo seguir delinquiendo. Entonces, la idea es que el presidente Uribe, así como tuvimos alianzas y fuimos aliados en la guerra, hoy nos convirtamos en aliados para la paz, como una sanción restaurativa. Y aquí no se busca la cárcel, se busca que a través de estas acciones restaurativas poder resarcir el daño que directa o indirectamente pudimos haber causado a miles de personas durante el transcurso del conflicto armado. Es básicamente lo que yo deseo y lo que pido, que todos aquellos que hayamos tenido responsabilidad en estos hechos podamos asumir ese tipo de responsabilidades. Yo, por ejemplo, aplaudo la función que está cumpliendo en este momento el señor José Félix Laforí. José Félix Laforí ha sido representante de Fedegan de los ganaderos y los ganaderos fueron uno de los gremios más golpeados por el conflicto, tanto por la guerrilla como por las autodefensas. Y ellos aportaron recursos a guerrillas y autodefensas por igual. ¿Qué sucede? Hoy, este señor que representaba este gremio, que se reunió en algunas oportunidades con la autodefensa, yo no quiero la cárcel para el señor José Félix Laforí. Está cumpliendo un acto que es como una sanción restaurativa al ejercer una gestoría de paz, que además me dicen que desempeña un papel extraordinario, fundamental en lo que está haciendo, y yo lo aplaudo, lo felicito e invito a que otras personas puedan participar de esa misma manera, ayudar a solucionar este tema de conflicto, de guerra que ha padecido nuestro país durante tantos años. Si nosotros observamos lo que viene ocurriendo desde la violencia bipartidista, desde antes la guerra de los 1000 días, la desmovilización de las diferentes guerrillas, la desmovilización de la autodefensa, y traslapa esos planos, observará que son esos territorios que entregaron todos estos grupos ilegales no quedaron en manos del Estado. ¿En manos de quién quedaron? De otros actores del conflicto o de los mismos que fueron rearmándose. Y hoy usted encontrará, por ejemplo, que en los rearmados de los no rebeldes existen personas que pasaron por el EPL, por la FARC, por las autodefensas y ahora por los nuevos grupos que están rearmados. Se desmovilizaron en varios procesos con diferentes actores del conflicto. ¿Por qué? Por los incumplimientos del gobierno. El común denominador que atraviesa todos estos procesos ha sido el incumplimiento del gobierno, la falta de seguridad física, la falta de seguridad jurídica. Esto llevó al rearme de ellos, el asesinato de 5.000 miembros de autodefensa, que se convirtió en un genocidio, hizo que estas personas se rearmaran porque lo que el gobierno prometió en aquel momento no lo cumplió. Lo que le prometió a la FARC no lo cumplió y se rearmaron. Lo que le prometió a muchos de estos grupos y de estos actores armados del conflicto no lo cumplió. Así que lo que tenemos que buscar es cómo con nuestra experiencia y conocimiento, que en mi caso yo tengo una gran experiencia, infelizmente una gran experiencia en la guerra, en el conflicto, en negociación, en la desmovilización, en los acuerdos mal pactados, en las negociaciones mal estructuradas, en los incumplimientos del Estado. Y esta situación me da una enorme capacidad para poder mostrarle que
los temas estructurales en las negociaciones y los errores que se cometieron no pueden seguirse cometiendo, que los factores de persistencia continúan en los territorios y no se han desmontado, que mañana podemos desmovilizar todos los grupos ilegales armados del país y pasado mañana no va a haber 200 grupos, sino 2000 grupos enfrentados, generando mayor violencia, tratando de controlar todos esos factores que mantienen vigente el conflicto al día de hoy. Así que por eso, por este conocimiento, creo que es por lo cual el señor presidente de la República me ha designado gestor de paz, designación que agradezco sobremanera, y por eso he tomado la decisión de volver a Colombia. ¿Y de volver a Colombia para qué? Para honrar esa palabra empeñada, para poder cumplirle a las víctimas, porque tengo una deuda moral enorme con las víctimas que no terminaré de pagar en toda mi vida. No puedo resarcir el daño de haberle quitado la vida a centenares de personas, no puedo volverla a revivir, pero sí puedo, a través de este compromiso, trabajar porque no se sigan repitiendo estos hechos, porque se hagan procesos de negociación serios, reales, que se cumplan, que se desmonte la violencia, que no se vuelvan a revictimizar las víctimas, se produzcan más víctimas. Como dijo en algún momento Alfonso Cano, dentro de cuántos miles de víctimas más nos vamos a tener que encontrar para comprender que tenemos que buscarle una solución a este conflicto armado. Y yo puedo aportar muchísimo para que todos estos actores, tanto no rebeldes como rebeldes, podamos entrar a unos procesos de negociación que sean exitosos. Puedo ayudar a través de quienes fueron nuestros aliados en la guerra, como el presidente Uribe, que a través de estas acciones restaurativas, llamémoslas sanciones restaurativas, podamos nosotros aportarle a la paz y la reconciliación, no a la guerra, no a los enfrentamientos que se dan en busca de réditos políticos a través de la violencia en Colombia, sino busquemos entre todos que somos capaces de resarcir este daño. Es muy importante. Particularmente, señor Mancuso, el tema del Clan del Golfo, de lo que se llama las autodefensas gaitanistas de Colombia ahora. ¿Usted tiene ascendientes sobre algunos de los jefes de estos grupos? ¿Usted los conoció pues en su vida anterior como jefe de las autodefensas y cree que puede persuadirlos de la bondad de sumarse a un proceso de paz? Mire, ellos se llaman ahora Ejército Gaitanista de Colombia. Muchos de Excelente. ellos han estado en el EPL, en la FARC, en las autodefensas y ahora en el Ejército Gaitanista. Muchos de ellos se han rearmado porque el Estado les incumplió. Eh, Sé que tienen intenciones porque le han dicho al gobierno nacional que quieren avanzar en un proceso serio de negociaciones, pero yo no tengo jerarquía ni tengo subordinación al mando que pude haber tenido en el pasado sobre muchos de estos muchachos, hombres y mujeres que se rearmaron. Yo lo que tengo es una enorme experiencia, tengo un gran conocimiento y capacidad enorme para ayudarle al país, para ayudarle al gobierno en su política pública de paz a entrar en proceso con estos actores no rebeldes para que se logre la paz. Esta experiencia la tengo y podríamos lograr acuerdos de paz donde no haya engaños, donde no haya incumplimientos, donde se respeten los derechos y garantías integrales de las víctimas, y esto pasa por la verdad, por la reparación, por la no repetición, por desmontar esos nuevos órdenes sociales que creamos, que siguen vigentes y persistentes en la zona y que hace que el conflicto se repita. Todas esas cosas las podemos lograr. Hay grupos de estos que me han enviado razones desde cuando estaba en Estados Unidos, como las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Están prestos a dar un paso, a avanzar en un proceso serio de negociación, desmontar estas estructuras y reintegrarse a la vida civil, dejar de generar violencia en su zona, pero
por supuesto, con todas las garantías necesarias que se requiere para ello. Existen también muchas violencias urbanas que se dieron de los rearmados, de estos procesos de negociación mal cerrados, mal adelantados, mal estructurados, que están prestos y dispuestos y me han mandado razón. Y muchos de ellos se están adelantando, por ejemplo, con la oficina de Envigado, Itagüí, todas estas personas están en este momento avanzando en procesos con el gobierno nacional, la oficina del alto comisionado, pero son miles de estas personas que han pedido que le facilite con el gobierno nacional, la oficina del alto comisionado, el avance en negociaciones que permita el desmonte de estas violencias y de estas expresiones políticas a través de la violencia. Si hoy hacemos la comparación entre quienes son los rearmados no rebeldes o los grupos rebeldes del país, usted no encuentra ninguna diferencia. Usted hoy ve que tanto los rearmados de la guerrilla como los rearmados de las autodefensas se financian del narcotráfico, del oleoducto, de la minería ilegal, de las exacciones ilegales, de las extorsiones. Se financian de lo mismo. Ninguno de ellos tiene hoy como objetivo tomarse el poder por las armas e instaurar un régimen. Todos ellos tienen control territorial, por lo tanto tienen control político, social, económico, hasta cultural, injerencia en los temas, así que tienen un reconocimiento político. Y por tal motivo están dentro de un solo conflicto, son diferentes actores de un solo conflicto. Entonces, ¿por qué voy a entrar a diferenciar hoy en que la bala del fusil que asesinó a miles de víctimas salió del fusil de los armados de la autodefensa o salió del fusil de los armados rebeldes? La víctima es la víctima independientemente de dónde salió esa bala del fusil. Así que, ¿cómo voy a reconocer que son unos actores políticos y que los otros no son actores políticos si es que hoy ideológicamente es tan difícil diferenciarlos, si se Entiendo, comportan de la misma manera? entiendo perfectamente. La ideología ha desaparecido en beneficio, digamos, de las actividades de financiación y de dominio territorial que son comunes. Y al final a la víctima no le importa de dónde vino la bala que lo mató, porque los procedimientos son comunes y las diferencias ideológicas se han ido desdibujando. Eso es lo que usted sostiene, señor Mancuso. Correcto, y ambos tienen un poder político y son actores políticos en la zona porque controlan los territorios. Al controlar los De hecho, territorios claro. tienen un control político, ejercen de hecho la política, hacen que se elijan a las personas en cargos de elección popular a las que ellos quieran influenciar, tienen un poder social, un poder económico, tienen ascendencia, muchos de ellos quieren parecerse a Tiro Fijo, a Mancuso, a Otoniel, así que es una situación que tenemos que evitar que se siga repitiendo. Es una situación que tenemos que reconocer como tal y darle a todos estos actores del conflicto un tratamiento similar para que podamos lograr que se desmonten estas estructuras ilegales que siguen generando violencia en el país. Más adelante vamos a volver a hablar de esto, de lo que puede ser el sector de paz, que digamos es la razón por la que usted quiere venir a Colombia y ocuparse de esto. Pero ahora, Hay un sitio importante en este caso, perdón, Daniel. Mira que el gobierno nacional a través de la oficina del alto comisionado le está dando una prevalencia a las negociaciones que adelanta con el ELN y con los rearmados de la FARC. Pero si miramos en términos de control territorial, de número de hombres, de porcentaje de responsabilidad en las acciones violentas del país, observamos que el 70-75% de los responsables de las acciones violentas en el país viene de los rearmados, de los no rebeldes. ¿Qué significa esto? Que si hoy se adelantan unas negociaciones con el ELN, que históricamente siempre nos ha mostrado que entra en unas negociaciones, pero jamás cumple lo que promete, y esperemos que lleguen a feliz término estas negociaciones con el ELN y que lleguen a feliz término las negociaciones con los rearmados de la FARC. Esos territorios, ¿en manos de quién van a quedar luego de la desmovilización? Del Estado, no. Allá van a llegar ¿quiénes? Los no rebeldes,
a tomar dominio y control de estos territorios y a seguir generando todas las acciones que dentro del conflicto armado se generan. Por eso hay que priorizar en este momento las negociaciones con los no rebeldes, llevar a cabo, adelantarlas, no descuidarlas, tanto no rebeldes rurales como urbanos, porque es muy importante que esta violencia no se vuelva a repetir. Si no, no va a servir de nada que se desmovilicen el ELN y los rearmados de la FARC. Sí, entiendo. Lo que pasa es que aunque en la capacidad de daño sea mayor la de lo que usted llama los no rebeldes, que son estos grupos, muchos salidos del paramilitarismo y muchos narcotraficantes directamente, punto. Eh, es más difícil para un Estado plantear una negociación política con actores que no tienen la condición de haberse sublevado contra el Estado, sino que están ahí en función muchas veces de un negocio o de temas que no son políticos de origen en absoluto. Pero mire lo siguiente, Daniel, es que unos se armaron para tomarse el poder y otros nos armamos para evitar que se tomaran el poder. Es el mismo conflicto. Así que ambos teníamos unas motivaciones políticas. Ahora, estos hombres que continuaron en la guerra, tanto los rebeldes como los no rebeldes, siguen teniendo un control territorial, siguen teniendo mucha influencia en las poblaciones, son quienes se convirtieron en estado de facto, porque en esa Colombia marginal y periférica no opera el Estado social de derecho. En esas regiones ellos son quienes dirimen y solucionan los conflictos y las problemáticas de las poblaciones. Ellos son los que le solucionan las necesidades básicas insatisfechas de estas poblaciones. Allí siguen actuando como actores, como estados de facto, así no estén hoy propendiendo por tomarse el poder por las armas o evitar que los otros se tomen el poder por las armas. Es una dinámica diferente del conflicto armado y hay que entenderlo de tal manera para buscarle una solución lógica a lo que está sucediendo. Usted dice, le solucionan las necesidades básicas insatisfechas a la gente. En algunos casos también las producen, señor Mancuso. O Por sea, supuesto, son, eso genera el conflicto armado. están enquistados en la contratación pública, los dineros no cumplen la función que tienen en realización de obras públicas porque se quedan en la mitad financiando actores armados. Pasan muchas cosas que son generadoras de pobreza y no de solución de necesidades básicas. Es que el Estado nunca ha solucionado estos temas de corrupción, de manejos ilegales. ¿Y qué sucedió? En la medida en que cuando las autodefensas estuvimos vigentes, creamos una cosa que se llamaba Clamor Campesino Caribe, era para controlar la corrupción. Sucede que la primera acción de Clamor Campesino Caribe fue dar de baja, asesinar al alcalde de Valencia, después otro alcalde de Tierra Alta, y una multiplicidad de hechos violentos que nos llevó a la conclusión que si continuábamos de esa manera, había que dar de baja casi a todas las personas que estaban en cargos y puestos públicos. Así que lo que entramos fue entonces a controlar la corrupción que había en el país, que no se robaran el 40, el 50%, el 100% de los dineros de la contratación, sino que aportaran el 10% de la contratación a las autodefensas y el 10% a las administraciones municipales. De esa manera empezó a controlarse porque antes se robaban todo. Así que ese Era esquema. lo que decía en un momento en su gobierno el entonces presidente Julio César Turbay, llevar la corrupción a sus debidas proporciones, que solo fuera el 10% de las autodefensas y el 10% para las administraciones. No, lo ideal realmente es controlar toda la corrupción, que no existiera corrupción, pero para que no exista corrupción necesitamos que exista un Estado social de derecho, que las instituciones del Estado funcionen como deben funcionar, porque en regiones de la Colombia marginal y periférica no existe un Estado social de Pero, derecho como pero tal. señor Mancuso, lo cierto es que la operación de los paramilitares también estaba facilitada por miembros corruptos del Estado. Por ejemplo, cuando despojaron tierras, nos encontramos con personas que diseñaban en Excel cómo debía ser el expolio, con notarios
que se prestaban para que se hicieran los traspasos de títulos, aunque la gente no los hiciera libremente, con funcionarios del orden nacional que avalaban en las superintendencias esos movimientos. En fin, un montón de temas que estaban relacionados también con una corrupción administrativa que facilitaba la violencia. Eso es cierto, Daniel. Es que este tema no viene de ahora y viene de hace muchos años. Miremos este tema que es muy importante que acabas de tocar y tiene que ver con el desplazamiento y el despojo de tierras. Miremos lo siguiente. Desde que yo tengo conocimiento y mucho antes, desde la violencia bipartidista, empezó el desplazamiento, la expoliación y el despojo de tierras. Hubo acumulación de tierras en ese momento. Luego llegaron las guerrillas y cuando las guerrillas entraron a esos territorios, lo mismo. Empezó el despojo, la expoliación de la tierra y el desplazamiento de los agricultores, ganaderos, empresarios del campo. ¿Qué sucedió allí? Llevaron entonces a muchas personas que eran parte de sus bases sociales para conformar retaguardias estratégicas y todas estas cosas que se presentaron en el conflicto. Se presentó ese gran desplazamiento también y hubo despojo. Llegaron las autodefensas, sucedió lo mismo, empezaron a enfrentarse con la guerrilla y se dio un gran desplazamiento, hubo expoliación, hubo despojo de aquellos que eran acusados de supuestamente pertenecer a las filas de la subversión de la guerrilla que combatíamos, y eso se dio. Durante ese proceso, es cierto que venía detrás un ejército de empresarios que venían comprando tierra a precio de gallina enferma, de hecho, de irrisorios. Esas situaciones esas situaciones desafortunadamente se presentaron en el conflicto armado. Y hoy yo le pido a todas las personas del país que tienen tierras, no porque las compraron en estas épocas cuando las autodefensas o las guerrillas o la violencia bipartidista se dio y se generaron estos desplazamientos grandes que engrosaron los cinturones de miseria de las ciudades y que obligó a toda esta cantidad de campesinos a esas diferentes ciudades del país. Les pido tanto a quienes tienen tierra por tradición desde hace muchísimos años como a aquellos que se beneficiaron, y especialmente a aquellos que se beneficiaron con el accionar de la autodefensa y adquirieron tierras a precios irrisorios, que a manera de resarcir el daño como una sanción restaurativa, hagamos algo grandioso por el país, por la paz, por la reconciliación, por el tema agrario. Hoy el presidente de la República, el gobierno nacional, les está ofreciendo comprarle la tierra, no expoliarla, no expropiarlas. Les está diciendo, les compro la tierra para poder avanzar en el tema de reforma agraria, para poder darle tierra a los campesinos que se desplazaron, que fueron desplazados durante el conflicto armado, que fueron expoliados durante el conflicto armado, para armar en esas tierras entregadas a los campesinos proyectos productivos intensivos que generen bienestar tanto para estos campesinos como para el país, y que las excedentes de producción puedan exportarse. Y que estas personas, al vender estas propiedades, la mitad de sus propiedades, utilicen esos recursos para convertir la producción de sus tierras en una producción intensiva, porque la mayoría de ellas están en producciones extensivas que no generan lo que deberían generar. Y de esta manera generamos un bienestar social, un bienestar económico, un bienestar político. De esta manera generamos un aporte contundente a la paz, a la reforma agraria que se está adelantando. Reforma agraria que, entre otras cosas, aprovecho la ocasión y yo le mandé al señor presidente de la República hace unos 10 días una razón diciéndole que yo estoy de acuerdo con ese programa que está adelantando Reforma Agraria, que contara con mi apoyo incondicional en él, en la medida que esto ayuda a conseguir la paz, ayuda a instaurar la política pública de paz de este gobierno y de cualquier otro gobierno que venga, y ayuda a darle oportunidades, porque Colombia es uno de los países más desiguales hoy del mundo, donde el Estado social de derecho en esa Colombia marginal y periférica no funciona, a darle oportunidades a todos.
que es lo que necesita en este momento el país para consolidar la paz y el fortalecimiento de la economía. Usted sabe de tierras, de fincas, de extensiones. Cuando el presidente Petro habla de la necesidad de conseguir 3 millones de hectáreas, ¿usted cree que es posible hacerlo por compra a los actuales propietarios? Algunos que tienen títulos discutibles, pero digamos, a los que tienen títulos sanos y a los que no los tienen tan sanos, ¿es posible hacerlo por compra de esas tierras? Es posible hacerlo por compra de las tierras y especialmente porque el Estado las está comprando a precio comercial. Y es posible porque la gran mayoría de estas tierras que el Estado está comprando no está pidiendo comprar tierras que están dedicadas a producciones intensivas, sino tierras que están dedicadas a producciones extensivas. Entonces, esto le daría la oportunidad al propietario de las extensiones extensivas de vender una parte o la mitad de su predio y armar producciones intensivas en esas fincas, en esos fondos, y la oportunidad a los campesinos de poder tener acceso a la tierra y a producciones intensivas y redistribuir la riqueza de manera legal, sin que haya expropiación a todas las personas. Y de paso, estamos cumpliendo una función social, una acción restaurativa, porque de manera que en el conflicto armado muchas de las personas, no todas, se vieron obligadas a financiar, a pagarle extorsiones a la guerrilla, a las autodefensas. Y esos recursos que ingresaron a nosotros como actores ilegales se utilizaron para continuar la guerra y generó muerte, desplazamiento, expoliación. Así que tenemos de manera indirecta cierta responsabilidad en estos hechos, y no es para que paguen cárcel o cosas como esta, en absoluto. Lo que estamos pidiendo es, hombre, ayudemos a hacer la paz, ayudemos a hacer la reforma agraria, ayudemos a volver a Colombia un país productivo, capitalista, que pueda generar riqueza y compartirse con todos, básicamente. Vamos a seguir hablando de esa visión que usted tiene de la paz y de cómo consolidarla desde la tenencia de la tierra, que ha sido uno de los grandes factores de conflicto en Colombia. Pero permítame volver al pasado y preguntarle unos cuantos puntos que no quiero que se me queden entre el tintero. ¿Cuál ha sido el vínculo suyo con el señor Abelardo de las Priella? Yo conozco a Belardo desde que somos muchachitos. Luego Belardo estudió Derecho y hemos seguido siendo amigos, conocidos desde hace muchísimos años. Ya, hay fotos suyas con él en la época en que, entiendo, él era corista del grupo Vallenato Iván Villazón y promovía, a través de una fundación llamada FIPAS, un referendo contra la extradición. ¿Quién financiaba esa iniciativa? Bueno, allí hubo, dentro de ese tema de FIPAS, yo no lo manejé, lo manejó fue Ernesto Báez directamente. No sé exactamente cómo lo manejaron. Hubo presencia de FIPAS y de muchos estudiantes de universidades del país en Santa Fe de Ralito cuando las negociaciones. Sí, además hay un informe de contabilidad presentado por Jairo Andrés Angarita, que era conocido como el comandante Andrés de las autodefensas, en donde aparecen aportes a un fondo común de estos jefes paramilitares. De ese fondo, por ejemplo, se pagó su viaje a Bogotá para hablar en el Congreso. Y de ahí salieron fondos para financiar uno de esos foros universitarios en Cali de la Fundación FIPAS, donde estaba vinculado el señor de las Priella. ¿Usted supo algo de eso? Repito, yo no tuve conocimiento de cómo se manejó ese tema con FIPAS, porque quien manejó ese tema fue Ernesto Báez. Ok. Eh, ¿Cuál fue la participación de los paramilitares en la elección de Mario Guarán como fiscal general de la Nación? Bueno, allí hubo una injerencia, básicamente. Se nos pidió que intentáramos apoyar a la elección de Mario Iguarán. En aquel momento eran tres candidatos, creo que era Jorge Pretel, Mario Iguarán y se me escapa el nombre de la otra persona en este momento. Eh,
y el más opcionado de todos. De hecho, era Jorge Pretel. Sin embargo, en algún momento se nos pide que apoyáramos a Mario Guarán porque había sido, venía de ser o era en ese momento, no recuerdo, viceministro de Justicia, había sido viceministro de Sabas Pretel, creo, en aquel momento, y se nos pide que lo apoyemos porque él fue quien diseñó la ley 975 de Justicia y Paz que se instauró en el 2005 y que él tenía la posibilidad de entender mejor la ley, de hacerla aplicar de la manera tal como la había previsto y creado. Y efectivamente eso sucedió en mi caso particular y en el de otros comandantes de autodefensa. La terna estaba compuesta, señor Mancuso, por Jorge Pretel, por Mario Guarán y por la doctora Consuelo Caldas. Eh, Correcto. Tengo entendido que ustedes tenían más simpatías por Jorge Pretel que por los otros candidatos. ¿Por qué terminaron ayudando a la elección de Mario Guarán y en qué consistió esa ayuda? Porque fue un pedido que vino directamente de Sabas Pretel, que llegó y nos manda con José Félix Laforí, esta razón, y que era un pedido directo del señor presidente de la República. O sea, el doctor Álvaro Uribe Vélez, a través de su ministro del Interior, Sabas Pretel, pidió el favor y ese mensaje lo llevó José Félix Laforí. ¿Cómo entregó José Félix Laforí ese mensaje? Se reunió conmigo, se lo entregó primero le mandó un documento a el señor Benito Osorio, que era en ese momento de presidente del Fondo Ganadero de Córdoba. Y Benito me hizo saber que José Félix quería hablar conmigo y llegó a mi casa en Montería cuando yo estaba desmovilizado y era miembro representante, tenía un salvoconducto para ir de bloque en bloque de autodefensa, ayudando a convencerlos para que avanzaran en el proceso de negociación y desmovilización con el gobierno de Uribe. Y llegó a mi casa de Montería en ese momento, la que queda ahí, quedaba en el barrio La Castellana, en Montería. ¿Hubo dinero involucrado? Hay magistrados que recibieron, magistrados de la Corte Suprema de Justicia que recibieron dinero para votar por Mario Guarán para fiscal general de la Nación. No tengo conocimiento porque cuando a mí me vienen a pedir apoyo en estos temas, les dije que no podía hacerlo, que yo estaba desmovilizado. E incluso me pidieron que si los podía contactar con Carlos Mario Jiménez, quien le dicen Macaco, y le dije que no tenía el teléfono de él, sin embargo arrancaron, creo que para esa región, porque posteriormente me encontré nuevamente a José Félix y algo de eso me estuvo comentando. Pero ya son cosas y temas que he planteado ante la justicia. Sí, es porque es importante porque demuestra de alguna manera cuál fue la incidencia de los grupos paramilitares en la elección de quien sería el jefe del organismo investigador del país. Luego, habría muy poca esperanza de que se administrara justicia con probidad si la elección pasaba por los grupos paramilitares. ¿No le parece a usted, señor Mancuso? Sí, correcto, eso es cierto. De hecho, el señor Abelardo, por ejemplo, era amigo, o son muy amigos íntimos de el doctor Mario Guarán, y de hecho también fue muy afecto a otros comandantes de autodefensa. Así que yo no sé con exactitud de esas relaciones cómo pudieron haberse manejado al interior. Yo estaba desmovilizado para ese momento. Antes de estar desmovilizado, usted señala que Francisco Santos, el ex vicepresidente de Colombia, cuando fue jefe de redacción del diario El Tiempo, fue quien le propuso a Carlos Castaño la creación del bloque capital de las autodefensas. ¿Cuáles fueron esas circunstancias en las que sucedió ese pedido de un periodista a un jefe de las autodefensas? Mire, yo recuerdo varias reuniones con Pachito. Pachito se reunió en algunas oportunidades con Carlos Castaño,
se reunió conmigo y con Rodrigo Tovar, con Jorge 40, en el Cesar. Fueron varias reuniones y efectivamente hubo una propuesta para la creación del bloque capital. Hay que recordar el momento histórico. Fue la vez cuando la guerrilla de la FARC tenían prácticamente bloqueada a la ciudad capital, Bogotá, estaban aquí en las goteras de Bogotá. Y ese momento histórico cuando el conflicto armado, la violencia toca la capital y toca los intereses de tantos poderosos que viven en esta ciudad capital, fue cuando se interesaron en que la autodefensa entrara a apoyar esa lucha contra la guerrilla en la medida que la guerrilla de la FARC en este momento tenía arrinconado a las fuerzas militares, al Estado colombiano, y efectivamente se crearon esas autodefensas del bloque capital y se llegó hasta la capital y se empezó esa confrontación. Recordemos que las fuerzas militares se fortalecen después del Plan Colombia y mientras se fortalecían el sustento y el apoyo que recibieron en esa guerra contra la guerrilla provino de la autodefensa y que luego de creado el Plan Colombia fue cuando empezó a fortalecerse la fuerza militar, a recibir los recursos necesarios, la preparación necesaria para enfrentar este tipo de fenómenos. Entonces, esos son temas importantes que conozca el país, que sepa cómo se dieron y efectivamente, sí, Panchito Santos tuvo relación con la autodefensa y le hizo este tipo de pedidos a la autodefensa. Es algo que a usted le consta directamente. Usted se refiere a él como Pachito. En esas reuniones usted lo llamaba Pachito. ¿Él cómo le decía a usted? Me decía Salvatore, incluso el comandante Carlos en algún momento me llamaba Manuel o Mono, y él también me decía Manuel o Mono, lo mismo que me decía Carlos. Igual. Ok. Y había lenguaje común, había temas que usted se sentía cómodo hablando con Francisco Santos. Bueno, yo siempre me sentí muy cómodo hablando con él. Pachito es muy jocoso, digamos, cuando hay que ser jocoso, serio, cuando hay que ser serio, pero normalmente siempre vive dentro de una jocosidad permanente. Así que son amenas las charlas con él y nos reunimos en varias oportunidades. Incluso estuve hasta en el diario El Tiempo, que él me invitó a llegar hasta aquí, hasta Bogotá. Señor, tengo que preguntarle algo que es una pregunta que me he guardado por años, pero que he oído muchas veces. Cuando usted venía a Bogotá, ¿en dónde se alojaba? ¿En dónde se quedaba? ¿Es cierto que alguna vez se alojó en un club social de Bogotá? No, mire, eso no es cierto. Yo jamás estuve en ese club al que usted se hace relación o referencia, que se llama el Club El Nogal. Nunca estuve allí. Colocar o hacer un atentado en un club, porque un comandante de autodefensa o de guerrilla haya estado ahí es un absurdo, pero más aún cuando los hechos no fueron reales. Yo jamás me reuní allí con ninguna persona en absoluto. No lo conozco, nunca he estado ahí en mi vida. Ok, es una claridad muy importante porque son temas de esos que se repiten y se repiten y creo que no había tenido ocasión de preguntárselo nadie y me parece importante que, aunque sea tantos años después, usted pueda hacer esa claridad. Bueno, Daniel, ese es un pretexto de la FARC para justificar un hecho injustificable. Yo jamás estuve allá. y si hubiera estado, tampoco se justificaba matar más de 36 personas en un atentado con bomba que realmente es tan reprobable como las masacres cometidas por ustedes, los paramilitares. Pero, señor Mancuso, eh, quiero que hablemos ahora de su situación presente. Usted está pidiendo a responder en dos jurisdicciones distintas. Por un lado, la de Justicia y Paz y por el otro, la JEP. ¿Usted ha considerado la posibilidad de renunciar a una de ellas? No solamente dos, tres, y por el otro justicia ordinaria.
A ver, Claro, yo claro, son tres. quisiera, Daniel, que me dieras la oportunidad de explicarte este tema a profundidad. Y me voy a gastar unos minutos porque es un poco Bienvenido. de explicar. A ver, yo estoy en este momento en tres regímenes. Uno que se llama tres sistemas de justicia. Justicia y Paz, que fue creado para, como la parte jurídica del componente político de negociación en un proceso de paz con las autodefensas. Estoy en el sistema de la Justicia Especial para la Paz, que fue creado como componente de justicia derivado de las negociaciones con la FARC. Y estoy en la justicia ordinaria, tres componentes. Esos tres componentes ha sucedido una situación muy especial conmigo y es, yo estoy en este momento detenido, privado de la libertad arbitraria e ilegalmente en violación a las leyes y la Constitución de Colombia. La desgracia es que se atropella y se instrumentaliza justicia y paz para robarme la libertad, para impedir que salga en libertad y para impedir que ejerza la gestoría de paz. Yo no tengo por qué estar detenido. Yo ya le pagué a la justicia todo lo que le debía, todas las penas y sentencias que me impusieron por el delito que cometí con ocasión del conflicto armado, los pagué. No le debo un solo día de cárcel a la justicia colombiana, ni a la justicia americana, ni a la justicia de ningún país del mundo. Regresé voluntariamente a Colombia porque tengo derecho a la libertad, para honrar la designación de gestor de paz que hizo el señor presidente de la República, en mi caso, y una gestoría que además le pide a las autoridades judiciales suspender las medidas de aseguramiento en mi contra. Y regresé para pagar una deuda moral que tengo con las víctimas, como le dije hace un rato. Así que estoy seguro que detrás de estas decisiones para impedir que salgan en libertad, para impedir que ejerza la gestoría de paz, existe una intencionalidad política porque no quieren que yo ayude en la agenda de paz del país, que no ayude a las víctimas, que no ayude a las negociaciones con los actores no rebeldes, porque esto prácticamente garantizaría el éxito de esas negociaciones de paz con los no rebeldes. Y no quieren, por ningún motivo, que eso se adelante, no quieren que yo participe porque evitaría que haya engaños, incumplimientos de los acuerdos pactados. Yo haría que se respeten las garantías y derechos integrales de las víctimas dentro de estas negociaciones y los acuerdos que se hagan. Y por ahí pasa, lógicamente, dentro de esas garantías para las víctimas, la verdad. Así que esa verdad implicaría la responsabilidad de aquellos que tienen intereses en que no se conozcan y que son los enemigos de la paz en este momento, que instrumentalizan la justicia y a algunos magistrados y jueces para que esto suceda. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque no quieren que la política pública de paz del presidente Petro sea exitosa, ni que el presidente Petro pueda ganarse estos réditos políticos. Es un ataque claro, sin lugar a dudas, a la agenda de paz del presidente Petro. Ahora, por esta razón, el magistrado Carlos Andrés Pérez del Tribunal de Barranquilla, magistrado de control de garantía, se negó a implementar mi gestoría de paz, a levantar las medidas de aseguramiento en mi contra y a darme la libertad, atropellando la Constitución y mis derechos fundamentales con argumentos absurdos, como por ejemplo que activar mi gestoría de paz era algo así como asemejarlo a que él me diera un indulto. Y yo pregunto, ¿cuál indulto? Si yo le pagué todo lo que debo a la justicia colombiana, no debo un solo día de cárcel. Así que, ¿de qué indulto puede hablar este señor? Esto delata su intencionalidad política y cómo instrumentaliza la justicia, lo cual remata
cuando se declara en conflicto de competencias entre jurisdicciones y le envía a la Corte Constitucional a que tome la solución y se pronuncie sobre el conflicto de competencia. Y ya le voy a seguir hablando del conflicto de competencia en un momento, porque viene otra situación. En ese sentido, la juez Luz Marina Zamora del Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz hace algo parecido. Me da la libertad a prueba porque cumplí con todas mis obligaciones en Justicia y Paz, pero no le ofició a los juzgados de penas y medidas de seguridad de la justicia ordinaria, informándoles que ya no eran competentes para vigilar mis penas y por lo tanto debían cancelar las órdenes de captura y las boletas de encarcelamiento que habían emitido en mi contra y pedirle que remitieran todos esos expedientes al despacho de la juez Luz Marina, todos esos procesos, porque ella los había acumulado en mis sentencias de Justicia y Paz. Y además, lo más importante, ella ya me había dado la libertad por esos mismos hechos. Sin embargo, cuando le pido a la juez Luz Marina Zamora que oficiara a esos juzgados de la ordinaria informándoles lo que no le había informado, se declara en conflicto de competencia entre jurisdicciones. ¿Para qué? Para no tomar decisiones en mi caso, e igual que el magistrado de Barranquilla remite mis procesos y expedientes a la Corte Constitucional, a sabiendas que la Corte Constitucional no puede vigilar pena, pero especialmente porque sabe que el único caso similar al mío en el que la Corte Constitucional tomó una decisión para resolver el conflicto positivo de competencia se tomó 2 años, 5 meses y 11 días. Ese es el auto 664 del 2023. ¿Qué significa esto? Están pretendiendo que durante el resto del gobierno del presidente Petro mantenerme detenido, impedir que salga en libertad y que ejerza la gestoría de paz. Básicamente es un mandado a lo que están haciendo. Y fíjese la intencionalidad política, porque si comparamos lo que sucede con el magistrado Manuel Bernal, magistrado de control de garantía del Tribunal de Bogotá, el magistrado Manuel Bernal se declara en conflicto de competencia entre jurisdicciones, pero me da la libertad, levanta todas las medidas de aseguramiento que el magistrado de Barranquilla no quiso levantar y las otras que tenía en toda la jurisdicción de Justicia y Paz. Pero dice que a pesar de que exista el conflicto de competencia, él tiene la obligación, cuando está en juego el derecho fundamental a la libertad, a tomar decisión y darme la libertad a la que tengo derecho. Entonces, fíjense la gran diferencia y la intencionalidad de Barranquilla de la juez Luz Marina Zamora. Por esas razones, mis asesores jurídicos y yo estamos pensando en renunciar a Justicia y Paz o a la JEP, a una de estas dos jurisdicciones transicionales, en la medida que se me están violando derechos fundamentales y en la medida que de esa forma la Corte Constitucional no va a tener que entrar a tomar decisiones y dirimir este conflicto de competencias entre jurisdicciones. Así que en la justicia transicional en la cual decida quedarme, va a verse dentro de las responsabilidades que tienen, obligada a otorgarme la libertad a la que tengo derecho y también a implementar mi gestoría de paz que han negado la implementación. Pero fíjense algo todavía más grave aún. La JEP puede darme la libertad transitoria, condicionada y anticipada ya en este momento. Y también puede darme la gestoría de paz, pero no lo he hecho. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque estos dos magistrados de la subsala especial E que define mis casos vienen de Justicia y Paz. Son magistrados en la época de Uribe, de Duque, y que tienen una solidaridad de cuerpo con los magistrados de Justicia y Paz. Así que no han querido tomar estas decisiones a pesar de que tengo derecho a la libertad por la JEP y tengo derecho a que ellos puedan implementar mi gestoría de paz. Y fíjense lo siguiente, por ese motivo, hablando con muchos comparecientes a la JEP, me dicen que estos magistrados que vienen de Justicia y Paz, que tienen una visión retaliativa, punitiva,
y que no les interesa el tiempo, los límites de tiempo, como ha venido sucediendo en Justicia y Paz para tomar decisiones y determinaciones, los llaman los magistrados de la sala de indefiniciones de situaciones jurídicas, porque no definen. Y es un tema complejo. Yo aprovecho esta entrevista a Daniel para solicitar al relator especial de detenciones arbitrarias e ilegales de Naciones Unidas, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, especialmente en la medida que yo soy testigo de la humanidad, testigo de delitos de lesa humanidad, que intervengan y miren qué está pasando en mi caso, por qué se me violan los derechos fundamentales en este caso y por qué se me impide salir en libertad, reconstruir hechos de delitos de lesa humanidad y aportarle a la paz y la reconciliación de Colombia. Mira la tragedia que Justicia y Paz está cometiendo, no contra mí, no contra la política de paz del presidente Petro, sino contra las víctimas de las autodefensas y contra las víctimas de todos los grupos armados no rebeldes. No quieren que ayude a las víctimas, no quieren que yo ayude a las negociaciones de paz con los no rebeldes, no quieren que, por supuesto, que esas negociaciones lleguen a un feliz término, porque tendrían que conducir a pasar por el tema jurídico de verdad, y esa verdad involucraría la responsabilidad de aquellos que no quieren la paz y que instrumentalizan la justicia y a quienes le están haciendo este tipo de mandados. Un tema Yo terrible. entiendo su inconformidad, pero digamos, al margen de que usted tenga reclamos por su propio caso, ¿no será que hay un diseño institucional un poco laberíntico y contradictorio que termina no sabiendo quién es el tribunal, cuál es el tribunal de cierre para cada sentencia, si la jurisdicción especial para la paz, si estaba abierta para los paramilitares o no estaba como hace un momento en la historia de Colombia, que era únicamente podían ir por justicia y paz? En fin, son muchas cosas que han entrado a transitar un camino un poco nebuloso para tomar decisiones. Pero yo por lo que le oigo, señor Mancuso, creo que a pesar de la inconformidad que tiene con los magistrados de lo que usted llama la sala de indefiniciones jurídicas, lo siento más cerca a renunciar a justicia y paz que a la JEP. A ver, este es un tema político, se ha politizado el proceso, se ha politizado la justicia en mi caso, el Estado Social de Derecho en mi caso no aplica, yo no tengo por qué estar detenido en este momento, tengo derecho a la libertad, de hecho ya lo comprobó el magistrado Manuel Bernal, cuando me concede la libertad a pesar del conflicto positivo de competencia. Lo que ordena la ley es que aún existiendo conflicto positivo de competencia, cuando está en juego el derecho fundamental a la libertad, los magistrados, los jueces no pueden sustraerse de tomar esa decisión y posteriormente a la Corte Constitucional que resuelve el tema, pero tienen la obligación de tomar decisiones cuando está en juego la libertad. En mi caso no lo hicieron, y no lo hicieron porque hay un trasfondo político, una intencionalidad de que yo no salga en libertad durante el transcurso de este gobierno. Saben que dirimir un conflicto de competencias entre jurisdicciones en un caso similar al mío se gastaron 2 años, 5 meses. A este gobierno le faltan menos de 2 años, 5 meses. Así que yo no debo estar detenido. Es simple. El laberinto jurídico lo han creado quienes no quieren la paz. Lo han creado quienes no quieren que yo salga en libertad y ejerza la gestoría de paz. Porque es clara. Si bien existen una situación en la cual yo estoy en 3 sistemas de justicia, 2 de justicia transicional y 1 de justicia ordinaria, y de esa manera se fragmenta la verdad, se fragmenta la integralidad de los derechos de las víctimas. Por eso es que se requiere un tribunal de cierre. Ojalá sea la JEP la que se convierta en este tribunal de cierre para que no se disperse la verdad entre diferentes tribunales, para que no haya integralidad en las investigaciones
Y así, de esa manera, los responsables en el conflicto armado, en la guerra, no puedan salir airosos de esta situación. Lo que queremos es que la justicia opere, y para poder operar necesitamos integrar un solo sistema para un solo conflicto armado que existió. Es que no hay 3 o 4 conflictos armados diferentes en el país, es uno solo. Por lo tanto, requerimos un solo sistema de justicia de cierre. Y no puede ocurrir lo que está ocurriendo en Justicia y Paz. Se creó para 8 años. Sucede que llevamos 18 años, no se ha cerrado, y en mi caso particular, que soy quien mantengo vivo a Justicia y Paz, se requieren 50 años más según la MAP OEA para cerrar y cumplir con el proceso de Justicia y Paz. ¿Vamos a estar vivos en 50 años las víctimas y los postulados de Justicia y Paz en 50 años? No. A ellos les preocupa que yo me vaya para la JEP, porque esto significaría o que la Corte Constitucional defina qué es la JEP, la prevalente y preferente de la justicia, y esto acabaría con Justicia y Paz. Aquí hay un tema y un trasfondo político enorme, y se están cobrando ciertas intencionalidades políticas de quienes no quieren que yo pueda avanzar en todos estos temas y ayudar al país. También es que usted es un carro difícil de parquear. O sea, no es fácil para un magistrado decir, mire, lo que pasa es que la competencia es únicamente nuestra y se desconocen las otras jurisdicciones, ni para un juez. En fin, es una cosa difícil. Bien, Pero, a ver, Daniel, revise ese auto 664 del 2023 aquí lo para anoté que y lo voy a repasar. cuando la Corte Constitucional dirime el conflicto de competencia entre jurisdicciones, ya está definido. Sencillamente no quieren aplicar la ley, hacen caso omiso, se sustraen de ellos porque saben que tomar una decisión parecida a esta va a gastar tanto tiempo que me va a tener privado de la libertad y por fuera de participar en procesos de paz, ayudándole al país durante este gobierno, con la esperanza de que llegue un nuevo gobierno, según ellos, ojalá de derecha, para inventarse otra cosa y mantenerme detenido de por vida. O sea, se me están violando derechos constitucionales. No solamente a mí, también a las víctimas de este país. ¿Por qué? Porque impiden que haya resarcimiento para ellos, impiden que se pueda evitar que se sigan repitiendo hechos violentos contra ellos, que se desmonten los factores de persistencia del conflicto. O sea, este es un ataque contra las víctimas y la paz del país, no es contra mí. Hay una cosa que en medio de las enormes diferencias vivenciales, humanas, de percepción y ideología que hay entre usted y Gustavo Petro, hay una similitud. Los dos provienen del departamento de Córdoba, que además es un departamento diverso. Ha sido digamos, más eh, territorio de la derecha que de la izquierda, pero pues ahí han coexistido muchas formas de pensar y no solo coexistido pacíficamente, sino también en guerra. ¿Qué siente usted de identificación con Petro, que dijo que lo iba a invitar a usted a la casa de Nariño? ¿Ya se produjo esa invitación? ¿Cuándo va a ser? Hombre, yo agradezco su pregunta y agradezco la invitación del señor presidente Gustavo Petro, y le contesto que acepto esa invitación muy amablemente, que me honra precisamente. Y más que esas similitudes de que somos cordobeses, que tenemos ascendencia italiana, que ambos hicimos parte del conflicto armado y que ambos queremos la paz, lo importante de poder reunirme con el presidente Gustavo Petro es que podamos visualizar cuáles han sido las fallas estructurales que se han adelantado en los diferentes procesos y que aún se mantienen desafortunadamente en esto, la manera de llegar a la paz, la manera de avanzar en este tipo de actos de reforma a la reforma agraria, por ejemplo, que le mandé un mensaje diciéndole que cuente con mi apoyo y respeto, para decirle que no solamente se enfoquen en el tema de las negociaciones de la Oficina del Alto Comisionado con los rebeldes, sino que prioricen esta agenda de paz con los no rebeldes, en la medida que los no rebeldes representan el 70%, 75%
de las violencias de este país y que los controles territoriales que se dan durante el conflicto armado van a seguir vigentes y van a seguir multiplicándose si no se le busca soluciones a todos estos temas. Es importante que conversemos de todos estos temas, que se tomen acciones decididas para que podamos avanzar, y esta reunión va a ser para mí especialmente, y espero que para el señor presidente y para la paz del país, muy importante. Cuando usted era jefe de las autodefensas, señor Mancuso, y oía hablar de Gustavo Petro y lo veía en los debates, por ejemplo, sobre la parapolítica y sobre la relación de los paramilitares con los políticos de la época, ¿qué pensaba usted de Petro? Mire, cuando estaba en la autodefensa, el, el presidente, bueno, Gustavo Petro como congresista para ese momento fue objetivo militar de la autodefensa. De hecho, hicimos una reunión en la 21 y otra reunión en una finca de Carlos Mario Jiménez de Macaco, en la zona del sur de Bolívar, y se le encomendó a Víctor Carranza hacerle inteligencia a Gustavo Petro para que ejecutara esa acción. Se distribuyeron diferentes responsabilidades y acciones, y ese tema se volvió a abordar en la región del sur de Bolívar para que se ejecutara esa acción contra el señor presidente. Hoy tenemos en común que, a ¿Cómo se pesar de, salvó? ¿Cómo se salvó? Por qué no terminaron no ejecutando eso? gracias a Dios, se salvó. Fíjese que afortunadamente esa acción no se ejecutó. Víctor Carranza siempre que tenía la responsabilidad de ejecutar estos hechos tuvo una y otra excusa para ejecutarlo, y luego cuando esta acción pasó a responsabilidad de la autodefensa se presentaron otras situaciones que llevaron a que no se adelantaran estos hechos. Pero lo más importante de esto es que hoy Gustavo Petro es el presidente de la República. Hoy yo soy un doctor de paz nombrado por él, y que ambos estamos comprometidos y trabajando por la paz. Yo creo que este es un mensaje contundente para el país, para la comunidad internacional, para los rearmados, rebeldes y no rebeldes, independientemente de los sectores ideológicos en los que estuvimos enfrentados y participamos en el conflicto. Estamos comprometidos con el objetivo común de la paz, de la reconciliación, de la no repetición, y trabajando en que estas situaciones lleguen a feliz término y no se vuelvan a repetir las violencias del país. Eso nos identifica. Bueno, pues muchas gracias al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, ahora gestor de paz. Seguramente esta conversación va a tener muchas y muy variadas consecuencias. Mil gracias. Gracias, Daniel, a usted y a todos sus seguidores y oyentes. Muchas gracias. Feliz día.